Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Bienvenidos, hijos de las IFAs. Una amiga me preguntó, luego de ver el primer video de esta experiencia, amigo, ¿por qué hijos de las ninfas? ¿Ninfas? ¿En serio? IFAs. Y no es que quiera parecer de esos tipos pretenciosos que utilizan palabras rebuscadas para impresionar. IFAs es una gran palabra que todos deberíamos conocer. Debería ser ilegal consumir hongos alucinógenos sin conocer su significado. Las IFAs son la unidad más elemental de la estructura macroscópica de los hongos. Quiero decir, si analizas con detención la estructura de un hongo pluricelular, donde sea que mires, solo verás IFAs. Las hifas son como pequeños filamentos blancos que viven dentro de un sustrato, como un tronco o la tierra, y que forman esta gran red llamada micelio, que es el cuerpo mismo del hongo. Les juro que esto es realmente vital para comprender la segunda parte de este viaje. Las hifas forman el micelio, y el micelio es en sí el cuerpo del hongo. A lo que nosotros les solemos llamar hongos, no son hongos estrictamente hablando, sino solo el cuerpo fructífero de estos. Decirle hongo a esto es como decirle planta a esto, lo cual no está del todo mal. Sin embargo, cuando comprendemos que las setas son solo la fruta de un organismo más grande, que puede llegar a ser gigantesco. Se ha comprobado que el organismo más grande del mundo es el hongo Armillaria ostoyae, cuyo tamaño se equipara a 1,5 millones de campos de fútbol juntos. Entonces, nuestra forma de relacionarnos con estos seres cambia. ¿Recuerdan, queridas y queridos psiconautas, esa sensación tan característica de nuestros viajes, la de ser parte de algo más grande, de una gran conciencia que no sabe de fronteras, sino de conexiones, que nos envuelve y de la cual, en gran parte gracias al poder de los hongos, nos sabemos parte? Así también, el micelio bajo la tierra es el gran sustentador de la simbiosis en los bosques del mundo, trasladando nutrientes de aquí para allá, comunicando avisos importantes entre los árboles y las demás especies, interconectando a todos los organismos en un sistema vivo de cooperación infinita. ¡Cuidado que llegaron los humanos! Los micólogos, de hecho, han llegado a comparar el micelio con nuestra red neuronal, o incluso con la internet. Y paralelo a esto, es tan curioso observarnos como cultura humana y notar la necesidad, la obsesión que tenemos por delimitarlo todo. Creamos centros de mando que no paran de dictar fronteras, distinciones, clasificaciones, con el afán de ordenar, de organizar nuestro mundo, dividiéndolo, fragmentándolo, como primates con problemas compulsivos existenciales. Pareciera que, no habiendo comprendido la simbiosis subyacente en toda la naturaleza, incluso entre organismos abióticos, simbiosis de la cual nosotros mismos dependemos y somos parte, nos terminamos aislando, como adultos con rabieta, como ofendidos por nuestra propia ignorancia, por esta aparente paradoja de tener conciencia, pero al mismo tiempo no poder respondernos ninguna de las grandes preguntas que nos hemos hecho desde el principio de la historia. Si no puedo ganar tu juego, entonces me invento el mío. Le dijeron a la vida nuestros más estúpidos antepasados, creando las civilizaciones, las guerras y el dinero. Solo sé que nada sé. Dijeron otros, que sí hicieron las paces con esta paradoja, con esta ignorancia humana originaria. Otros no hemos dicho nada por el momento, porque seguimos contemplándola a ella, a Gaia, autocontemplándola, abriendo nuestras mentes, nuestras puertas y ventanas para ventilar este templo, para vaciarlo y poder mirar con ojos más
despejados. Y para aprender cotidianamente los pasos de baile de esta danza cósmica. Pero estoy alardeando. Yo, hasta hace muy poco, iba directo a ser un estúpido antepasado más. Sin embargo, esta realidad me golpeó en la cara. Me noqueó. En el clímax de la experiencia psicodélica que les contaba, cuando logré entrar en la fuente. Vamos a ello. Venía yo a toda velocidad, acelerado por este nitrógeno psicoactivo, a 300.000 pensamientos por segundo, viajando sobre esta gigante ola psicodélica hacia una especie de centro, que era mi centro, pero también el centro de todo. Y sabía que venía una especie de centro porque todo estaba convergiendo. Toda la multiplicidad de sensaciones, el hilo de todas mis catarsis y la simultaneidad misma de los infinitos espacios-tiempo en los que mi conciencia se desplegaba, venía concentrándose en un solo caudal de poder, como si todo pasase por un embudo cósmico, y la presión, aumentada por este canal cada vez más estrecho, hacía crecer también la velocidad y la fuerza de todo este torrente. Yo mismo iba haciendo más estrecho este embudo, cuestionándome a niveles cada vez más profundos y elementales mi propia existencia y la existencia de la totalidad, intentando sintetizarnos en una única comprensión, en una única idea-sensación del todo. Quiero explicarme bien. Yo no estaba teorizando sobre el universo. La comprensión de cualquier cosa en estos estados no requiere de palabras. Uno tiene la sensación de comprender. Y con eso basta. Yo estaba tirando de los hilos de mi propia realidad, jugando a buscar un rostro debajo de las infinitas máscaras del universo. Y estas máscaras eran mis propias creencias, mis yoes y la noción misma de ser. No se imaginan la estela de máscaras que dejamos tras nuestros viajes. Finalmente, tuve el último hilo entre los dedos. Un hilo que me atravesaba de forma medular. ¿Quería hacer de este hilo una hilacha? ¿Quería realmente arrancar esta última máscara para ver el rostro de la existencia? ¡Sí! Y lo hice. Y esa última máscara, ese último hilo que solté, era mi propio ser. Y yo no tenía idea. Y entonces entré en la fuente y desaparecí. Desasido, la desnudez en sí me ha poseído. El sí mismo se ha olvidado. Solo queda la sensación de ser, de flotar en el útero elemental, en donde la identidad se disuelve, se pierde al entrar. Fuente madre, acabo de atravesar tu canal y no he dado con la luz, sino con esta oscuridad, espesa, amniótica. ¿Será que he regresado? ¿Será que podré volver a nacer? Lo cierto es que me desesperé. Imagina esto, estás meditando, focalizado en la experiencia presente, puesto por entero en todos los fenómenos que te atraviesan, mientras que, al mismo tiempo, has reservado un fragmento de tu conciencia para recordar tu propia condición humana, de que tienes un cuerpo que está respirando en un espacio físico real, al que regresarás, porque realmente nunca te has ido de allí, pero de pronto, esta posibilidad de retorno que dabas por sentada, este hilo que te conectaba con tu realidad, que suponías venía contigo, ya no está. Súbitamente desapareció. Mierda. Es como esa sensación de que algo te falta, y mientras buscas te das cuenta de que te falta todo. En ese momento intenté respirar para tranquilizarme, pero la conexión con mi cuerpo también se había perdido. Mi cuerpo no existía dentro de este lugar. Había entrado en una dimensión completamente diferente, en la que no había más que silencio y vacío. Está bien, no puedo respirar.
Entonces intenté pensar para resolver qué carajos estaba pasando, pero tampoco podía hilvanar pensamiento alguno. Mi conciencia estaba completamente muda. Era como si la materia prima de la que están hechos los pensamientos no existiera en ese lugar. No puede ser. Mi mente, mi nave, tampoco venía conmigo. Y yo no hacía más que apretar desesperadamente el acelerador. Fue entonces cuando tuve una sensación única que nunca antes había tenido. Ahora la puedo traducir como una especie de pregunta. Pero en ese momento fue solo una sensación. Fue algo así como... ¡Mierda! Aún existo, ¿verdad? En ese momento comencé a desesperarme así mal. Sencillamente no tuve la capacidad de aceptar esta nada, de aceptarme dentro de esta nada, de aceptar este no ser. Y saben que era realmente lo más desesperante, porque ¿a quién le importa perder la nave de vez en cuando? ¿Por qué quién le importa quedarse sin mente un rato? Lo más desesperante era la inexistencia de todo punto de referencia. Y es que la mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a esta realidad física tridimensional y a ser un punto dentro de ella, punto desde el cual somos, desde el cual vemos al mundo, punto al que llamamos cuerpo. Cuerpo que funciona como referencia. Cuerpo dentro del cual nos localizamos como conciencia. Incluso las personas que creen en la continuidad de la vida después de la muerte física solo pueden concebirse a sí mismas reencarnadas porque necesitan la carne, al cuerpo, sea piel humana, escamas o fibra vegetal, para ser. Si tan solo hubiese tenido la capacidad de recordar, hubiese venido a mi mente la sabiduría del Tao. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende su uso. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa. Sin embargo, es el vacío lo que permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero en el no ser está la utilidad. Así que sí, me desesperé, porque tenía miedo, muchísimo miedo, pero yo no sabía sentir miedo. En esto del sentir, de vivir más con el corazón que con la mente, aún soy muy novato. Por otro lado, jamás había concebido la experiencia de no ser. La había pensado, la idea existía, pero jamás hubiese podido imaginar que se sentía de esta manera tan especial. Así que sí, si te vas a animar a hacer este viaje con 5 gramos de hongos alucinógenos, 5 gramos, además de todas las precauciones correspondientes que deberías tomar, y si te interesa conocer estas precauciones, por favor házmelo saber. Y así tenemos tema para el siguiente video. Entonces, si te vas a animar a ir hacia tu propia muerte, sube a tu nave con esta experiencia que te comparto, como un recordatorio, para que no entres en pánico si llegases a desaparecer entrando a la fuente. Y, sobre todo, no olvides lo que viene a continuación. Entonces, ahí estaba, dentro de esta nada, con lo único que me quedaba de organismo vivo, de individuo, la sensación de ser, que por lo menos me aseguraba que aún existía, si tan solo la hubiese sentido. Pero no, lo que hice fue buscarme desesperadamente a mí mismo, por todos los rincones de esta nada, que por cierto no tenía rincones. Fue como si todos mis sistemas de sentido comenzaran a colapsar. Era una fábrica gigante cuyos trabajadores eran devorados por una atmósfera estridente de luces rojas que no paraban de vociferar: error, 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 error. Todo comenzó a caerse a pedazos. Mi personalidad puesta en
muy alta estima, caía como un castillo de naipes y mi mente, la estructura misma de esta fábrica, comenzó a ceder ante esta carga de no saberse a sí misma. Y la experiencia comenzó a desbaratarme por completo, como una terrible muerte, mientras la desesperación crecía y crecía. Y justo en ese momento, las dos últimas columnas de esta fábrica, mis piernas, comenzaron a ceder, pero como estaba de pie, perdí el equilibrio y me fui de golpe contra la mesa. En ese momento sentí una interferencia terrible. Fue como si mi instinto de sobrevivencia hubiese entrado a este lugar para decirme que desde el otro lado estaba mi cuerpo colapsando. Y yo ahí escuchando ese mensaje como, y aquí también todo está colapsando. Pero ni siquiera tenía boca ni pensamientos para decírselo. Entonces comprendí que estaba comenzando a ser expulsado de ese lugar. Y quise luchar con todas mis fuerzas para permanecer en él. Pero la carga era demasiada y supe que todo mi ser colapsaría. Y mientras mi cuerpo caía como un saco de papas al piso, aún en el aire, decidí resistirme con todas mis fuerzas ante esta inminente derrota, diciéndome, no voy a perder. Como sea, voy a permanecer en este lugar. Y entonces caí y me desplomé entre el piso y el sillón, tumbado bajo una terrible sensación de angustia. En ese momento mi compañera me socorrió, pensando que me había desmayado. Y mientras me abrazaba, recuerdo que le dije, tranquila, estoy bien, no perdí la conciencia. Y entonces mi mente de inmediato se echó a andar, al fin, para comprender qué carajos había pasado. Pero me encontraba demasiado débil y triste. Como si toda mi reserva de serotonina se hubiese extinguido. Y mientras más intentaba entender, utilizando los residuos de energía mental que me quedaban, la angustia más crecía sobre mí, como una densa e imponente sombra que me abrumaba y enceguecía. Necesito ir afuera, le dije a mi pareja, y caminamos al patio trasero de nuestra casa, saliendo a la intemperie, al frío corazón del invierno. Llegamos a nuestro círculo de la muerte, así le llamamos a un círculo de tréboles en nuestro jardín, y me arrodillé frente a un pequeño aromo que acabábamos de trasplantar. Y recuerdo que me aferré a este pequeño árbol con todas mis fuerzas, buscando una respuesta en la naturaleza, pero a Gaia también la sentía más distante que nunca. La noche estaba cerrada también para mí. Y entonces respiré y comencé a aceptar esta angustia, a mirar adentro de esta herida. Supe lo que tenía que hacer. Me tumbé sobre el trébol empapado y me quedé mirando al cielo. Estaba nublado, así como yo, y entonces metí mi cabeza adentro de esta herida, de esta angustia, y abrí los ojos. Me vi a través de todas mis edades, siendo pequeño y grande, bebé y anciano, y comencé a atravesar mi propia vida. Desde el comienzo, me detuve especialmente en una visión. Me vi en un rincón de la casa, llorando, encorvado, con no más de 4 años, con mis pequeños puños apretados, llenos de furia. No puedo permitir que me sigan golpeando. Tengo que defenderme, se dijo ese Matías pequeño a sí mismo. Esa furia era contra su pequeño mundo, su casa, su madre. El mundo es hostil. Hay que defenderse de él. Así traducí en ese momento lo que había en el corazón de ese yo pequeño. Y la visión siguió, y vi crecer alrededor de ese Matías, a través del tiempo, una armadura contra la hostilidad de su pequeño mundo. Armadura que era forjada por las mismas fuerzas que lo reprimían, pero también como defensa propia. Y esa armadura, esta noción de guerra, con el paso del tiempo, se transformó en una
bola central, en un pilar de mi personalidad. El mundo es algo de lo que hay que defenderse. Eso se transformó en el mundo es algo contra lo que hay que luchar. Y así mi sentido de sobrevivencia se activó para siempre, somatizándose en esta ansiedad que me ha acompañado toda la vida. Pero también en un eterno estar alerta, en un eterno adelantarse al mundo para que éste no me tome por sorpresa con su violencia. El viaje continuaba y me vi aún pequeño, cada vez más lejos de mi centro, cada vez más identificado con esta armadura, que incluso comenzaba a pintarla de colores, porque a pesar de que conseguía defenderme del mundo, seguía necesitando cosas de él, como el cariño, como el amor, y me detuve, emocionado ante tan extraña visión, e intenté con toda mi intención entrar en ella, porque nació en mí la necesidad imperante de decirle algo a ese yo pequeño, algo que me desbordaba, y con todo el cariño que he podido sentir, le dije: no es hostil, no es hostil, el mundo no es hostil, no es hostil. No es hostil. El mundo no es hostil. Y en ese momento se desplegaron ante mí todos mis padres. Mi padre biológico, mi tío, mi pastor, Dios. Y los vi a todos derrotados, y sentí como esa angustia y el peso de esa derrota oprimía mi corazón. Vi como toda mi energía masculina se encontraba envuelta por una sombra femenina que la asfixiaba, sombra contra la que había que pelear, pero contra la que todos habían perdido, o por lo menos así yo lo proyectaba. Sentía el peso de ese desafío, la responsabilidad de esa victoria frente a esta sombra, y todas las cosas en mi vida, paulatinamente, comenzaron a transformarse en una competición, en un tener que ganar, en un tener que ser el mejor. Estos eran los colores con los que pintaba mi armadura. Y me abracé con más fuerza mientras abrazaba al aromo. Y me decía a través del tiempo: descansa, descansa, querido amigo. Ya no es necesario seguir compitiendo. Descansa, por favor. El mundo de ahora ya no es hostil, ya no es necesaria esta armadura. No tienes por qué seguir llevándola. Aún así, te agradezco infinitamente por crearla. Esa armadura, en su momento, nos salvó la vida. Y me sonreí a mí mismo. Y en ese momento pude sentir un hálito de luz, de dicha, de felicidad, de agradecimiento. Y pensé en la fuente y me di cuenta de que nunca fui expulsado, de que nadie me había echado de allí por hacer las cosas mal. Esas también eran proyecciones mías, de las que ahora era consciente y que ahora tenía la posibilidad de sanar. Fuente madre, centro y origen de mi ser. ¿Será que he regresado? ¿Será que, ahora que nos hemos reconciliado, podré volver a nacer? Y entonces miré al vacío dentro de mí, al abismo, y le sonreí. Y le agradecí por esta experiencia. Y aunque aún quedaban cosas por comprender y muchas cosas también habían perdido su sentido, esta terrible sombra ya no me atormentaba, sino que también pude mirarla a la cara y sonreírle. Pude ver también a la luna entre las nubes, y algo dentro de mí me dijo que pronto podría volver a este extraño lugar, a la fuente, a este centro escondido, útero elemental, desde donde todo lo que existe es proyectado.
¿Quieres que te cuente cómo, semanas más tarde, meditando y sin psicodélicos, pude regresar a este extraño lugar? ¡Ay, qué hermosos son los hongos! Ha sido un verdadero placer, un verdadero privilegio. Qué bello es poder compartir estas experiencias con ustedes y que ustedes también, por favor, se animen a hacerlo. Está esta sección de comentarios y me encantaría poder leerles porque siento que yo también y entre todos también nos nutriríamos muchísimo de aquello. Así que les animo, les insto a que ocupemos este espacio para compartir la psicodelia, este amor por lo desconocido que hay dentro nuestro.